Con respecto al tópico, como se plantea, de la falta de ética en la política de la Argentina, que vergonzosamente cada día que pasa es más deprimente y decadente, porque la sociedad Sí, percibe eso, ¿no? yo he escrito, digamos, mi especialidad académica es en ética, Ajá, focalizado en la bioética, sí. eh, y lo que usted dice es cierto. A ver, hay una, y la gente es palpable, hay una constante imperturbabilidad de los funcionarios de casi todos los tintes políticos Ajá. frente a la incluso reprobación pública de sus actos, de sus dichos, de sus declaraciones, Como que son e impunes incluso ellos, ¿no? Como que tienen incluso coronita y pretenden su sobrepasan elusión, todos o los como usted límites dice, razonables. o incluso su justificación, Ujú. ¿no es cierto?, cuando no atienden a la reprobación pública. Es más, no es extraño que en este contexto, y ahora yo lo hablo como candidato precandidato a diputado nacional por la democracia cristiana porteña, Ajá. por Cava, Sí. que los debates políticos ya no existen. Cuando el debate político, ya en la época de los griegos, siglo XIX, y hoy muchos países, entre ellos la Argentina, por lo menos para los presidenciales, es obligatorio. ¿Pero por qué? Porque es una herramienta crucial para informar a los votantes y permitir tomar decisiones informadas, Claro. éticas en el proceso electoral. Ujú. Hoy eso ya no existe, y no existe no de casualidad, porque es una estrategia política calculada cuando los ciertos candidatos no quieren exponerse a riesgos que ellos consideran innecesarios, porque al discutir temas controvertidos pueden cometer errores que podrían ser aprovechados por su opositor. Entonces, ¿qué optan? Optan por limitar su presencia pública y controlar muy cuidadosamente su mensaje por redes sociales. Ujú. Pero eso denota no solamente una inseguridad personal, sino una falta de habilidad, una falta de responsabilidad Y de respeto en al tener que ciudadano, dar ¿no? cuentas públicas en un Claro. debate, por Ujú. supuesto, ¿no? Y eso tiene graves consecuencias para la democracia. Ujú. Primero, porque no se está respetando la verdad como un bien público, Ahí que es está. un derecho del ciudadano y es una obligación del funcionario público Ajá. debatir. Se está deslegitimando no solamente al partido político, a la propuesta política que tampoco se la sabe, que no se la somete a debate y no se la somete a prueba, sino también al sistema político, y la consecuencia más, digamos, paupérrima para la democracia es que se está minando, se está socavando la confianza en el sistema democrático. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Porque uno cuando ve este trasfondo de la falta de ética que tienen muchos de estos dirigentes que estamos viendo pulular por los principales medios de comunicación, que vergonzosamente también respaldan este accionar, ¿no? Ahí habría que llamarnos también a una mayor concientización por parte de los propios comunicadores sociales, los periodistas, aquellos editorialistas que plantean situaciones que están fuera de lo que es la ética básica de un sistema democrático, ¿no? Porque terminan fogoneándolo por los cuatro costados. Porque el debate básicamente, el debate político Sí. con su oponente y con el público en una tribuna también que pueda Ujú. preguntar libremente, la finalidad ya desde el ágora griega, como dije antes, hasta el siglo XIX y actualmente, es la del enriquecimiento del discurso político y la de permitir a la sociedad, a los votantes, evaluar la coherencia, la solidez Exactamente. de las propuestas y del candidato. Bueno, Ujú. hoy fíjese, No la tenemos ética cuál propuestas, es ¿no? hoy. No hay ningún tipo Claro, de propuesta que la u- gente pueda, digamos, comparar entre los mismos candidatos y decir, bueno, exactamente. esto es mejor que lo Ahora fíjese otro. cuál es el trick. El trick es el mismo que se hace siempre. Ujú. En lugar de que el candidato se forme, ¿no es cierto? Fortalezca sus debilidades, resuelva algún problema, tenga una mayor sustancialidad en su capacidad de discutir, en su plataforma, en sus propuestas, lo que se hace es todo lo contrario, directamente se anula el debate. Ya. De la misma forma que en lugar de que muchas veces, en lugar de aplicar la ley, lo que se hace es legalizar el delito. Otro tema Es el gravísimo, mismo ¿no? truco, Claro. es el Ajá. mismo truco para evadir la responsabilidad. Esto demuestra desde la óptica de la bioética que hay una falta
de consistencia jurídica también en la República Argentina, porque avasallan los derechos constitucionales, de alguna manera, y del propio ciudadano, y de alguna forma van expoliando el sistema democrático, ¿no? Porque algunos hablan ya convencidos de que en estas condiciones que venimos viviendo en la Argentina en los últimos años, el sistema quedó totalmente resquebrajado. Y vemos con los personajes que van reapareciendo, que son siempre los mismos, desde una punta a la otra, que tienen realmente serias dificultades de tener credibilidad de parte de la sociedad, porque ya como los han detectado, ¿no? Lo zorro, lo camaleónico que son, y cómo se van pasando de un esquema a otro en el sistema Y político. esto, y esto no solamente es como usted dice, que socava el sistema Totalmente, democrático, claro. sino que rompe el contrato social. Ujú. Rompe el contrato social. No es casualidad, no es casualidad. Yo hace poquito publiqué un artículo en Infobae sobre por qué el fenómeno de que las sociedades en los momentos de las propuestas electorales sigue Sí, votando a candidatos que son probadamente corruptos ahí o está. cuyas gestiones son probadamente deficientes. Bueno, ahí hay clientelismo político, hay Ujú. necesidades urgentes de determinada sociedad pauperizada desde lo económico, lo social, lo cultural, que tiene que elegir por la comida del día y no tiene ni capacidad ni tiempo para optar sobre integridades éticas. No Ujú. se olvide que estamos en una sociedad que tiene más del 50% de su población promedio en estado de pobreza, más de un 10% en estado de indigencia. Claro. Solo el 16% de quienes ingresan a la primaria egresan en tiempo y forma. Más de la mitad de la población tiene algún tipo de asignación social. Y esto es un sistema que a la clase política corrupta le conviene Claro. reproducirlo y profundizarlo. Le sirve porque, claro, Le sirve, manipula, por supuesto que manipula de sí. un lado para otro a la sociedad. Ahora, también no es responsabilidad del propio ciudadano que ha permitido que hemos llegado a esta situación terminal y no reaccione, o sea, está como adormecido el ciudadano argentino que no visualiza esta situación patética a la cual la han llevado y los mismos personajes son los que se postulan para supuestamente resolverle el drama que le han generado a esta sociedad. Hay como mucha morbosidad, ¿no? En esta Sí, cuestión. hay una indulgencia por parte Ajá. de la ciudadanía, porque dejando de lado a la persona que tiene la urgencia de la Y supervivencia, sí, quienes no tienen la urgencia de la supervivencia, ujú, muchas veces también votan a esos claro, ahí está lo candidatos. grave del tema, ¿no? Y ¿Cómo es eso que es se un problema dejan? de Y formación bueno, cívica, formación ética, que da la casualidad que es una materia que ya prácticamente no se no da existe, claro, desapareció, ¿no? y que Este, desapareció. claro. Y que desapareció. Ujú. Y eso tiene que ver también con Argentina haber sido también un país que nunca tocó fondo en serio, Ajá, nunca tocó fondo en serio a través de una guerra hasta la desolación, claro. ¿no es cierto? Ujú. Siempre estuvo en situaciones muy Claro, críticas, en el límite, pero ¿no? Pero nunca, zafó. pero nunca estuvo en el límite. Claro, Nunca estuvo en el límite del límite que estuvieron los países europeos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no exactamente. es cierto? Para de una vez por todas ponerle fin Ujú. a esta línea corrupta y avergonzante de la política. Entonces todavía se sigue construyendo ese círculo vicioso y no es casual, no es Ujú. casual que en Argentina todavía se dé que los candidatos preferidos por los partidos políticos, y digo casi todos los partidos políticos, Ajá. sean más, correspondan más a los famosos que a los capacitados, Ahí está, porque claro. apelan más a la emoción que a la razón, ¿no es Ujú. cierto? Y Es esto el vuelve. cholulismo de la política que ha ganado la batalla, ¿no? Eso es lo más doloroso que uno percibe, ¿no? Ese cholulismo berreta que ya empezó a darse en la época de Menem, cuando empezó a hacer el juego también inclusive Exactamente, con algunos propios colegas exactamente. nuestros, ¿no? Con algunos periodistas que se prestaban a este juego. A partir de ese momento, ¿no? Estamos Acuérdense los hablando. candidatos testimoniales. Bueno, por eso hago referencia a esta cuestión. El pueblo argentino perdió la moralidad,
perdió la cordura de alguna manera en ver cómo dilucidaba al sinvergüenza dentro del ámbito político a aquel que podía resolverle o intentar cambiar la situación, porque hemos tenido políticos de raza en Argentina como el doctor Alfonsín, el doctor Allende, hemos tenido hombres y mujeres que han trabajado para reformular el sistema democrático y darle una orientación adecuada para que la sociedad tome conciencia de cuáles son sus derechos. Los argentinos vienen perdiendo un montón de derechos y de posibilidades de tener una digna calidad de vida. Dentro del marco Bueno, de la claramente, bioética, ¿eso usted cree de que demuestra de que también gran parte de la población, doctor Slagen, se ha prestado a este vergonzoso juego que estamos pero transitando? por supuesto, porque quien vota es el ciudadano. Quien vota es el ciudadano. Acá, en todo este proceso que fue paulatino, pero de constante descenso Ajá, en los niveles educativos, no es sí, gratis. No es gratis y no se reduce la baja calidad educativa a no saber leer y escribir. No se ajá. agota en eso. Trasciende y son personas que ya no pueden discernir, son Bueno, lo personas vemos en los nichos de no, pobreza de los menores, ¿no? Tenemos que una ya no tienen falencia alimentaria formación que no tiene información, que no tiene buena alimentación, y eso repercute en todo esto que vivimos. y por eso se Mm, apela, cuando no a la urgencia de la supervivencia, ajá, se apela a la emocionalidad. ¿Por qué? Porque ya no se puede apelar a la razón, entonces se apela a la emocionalidad. Y ahí es donde surgen los candidatos famosos, claro. que por supuesto tienen una ventaja O los inicial payasos, los en la famosos, pero también capulsa tenemos los payasos electoral. de turno, ¿no? Que aprovechan esta situación para denostar al otro, haciendo, digamos, Porque ya hay una acusaciones falta, graves, ¿pero y por ellos qué? entran en el mismo juego. Porque hay una falta de discernibilidad que Ajá, hace que el mismo candidato ayer haya dicho que no a lo que hoy dice que sí y no claro. tiene ningún tipo de consecuencia. Ujú, No tiene ningún tipo de consecuencia. Y es evidente, o sea, ya ni siquiera los candidatos se cuidan de eso. Antes por lo menos se claro. cuidaban. Ahora Ujú. ya ni No les eso. importa, ¿no? O sea, lo Ahora ya no les hacen importa abiertamente, no hay, descaradamente. Ajá, porque saben que no hay consecuencia. No hay ajá. consecuencia en la sociedad. También porque a la sociedad ya no le importa. Claro, tiene un No es cansancio, casual hay un que, agotamiento también de estas grandes cantidades de promesas incumplidas y y cada eso uno explica trata de salvarse como pueda, ¿no? y eso explica por qué quien está ganando en estas elecciones es la deserción electoral o el voto en blanco, Claro, que tiene porcentajes hasta ahora nunca vistos, claro. Es porque a la gente alarmante ya no también le ese tema, ¿no? importa. Ajá, Esa es la ruptura del contrato social. claro. A la gente ya no le importa. Ajá, A la gente realmente ya no le importa, porque claro. ya se dio cuenta de que hay una falta en la gestión, hay una hiperfascinación por lo Y mediático, mucho hay una caradurismo, ¿no? disminución en la Eh, calidad política, mucho hay caradurismo, una doctor. crisis en la Claro. representatividad Sí. y en la percepción también de la Ajá. política que hace a un impacto negativo en la gobernabilidad. Entonces a la gente no le importa, importa el Ahora, efecto inmediato, nada sí, más. cuando vemos, por ejemplo, que un gobernante como el actual que tenemos en la Argentina, el doctor Alberto Ángel Fernández, le toma el pelo a la sociedad, o sea, dice cosas que no son reales, ¿no? Que no tienen consistencia, ni siquiera muchas veces jurídica, ni democráticas tampoco, ¿no? Porque como que nos estuvo tomando el pelo durante un montón de años y ahora apuestan a hacer un reacomodamiento de esta inmoralidad que han generado en la sociedad con sus propias actitudes, ¿no? ¿Cómo se puede analizar desde la óptica de la bioética este razonamiento que yo estoy planteando? Porque denota también una falta de compromiso republicano hacia la sociedad y de la sociedad también hacia los propios hombres y mujeres que han elegido para que dirijan los destinos del país. Estas Bueno, contradicciones permanentes que se dan, ¿no? Aristóteles hablaba de que la corrupción política, Ajá, Aristóteles, estamos hablando de un filósofo universal, sí, hablaba de que la corrupción política, en el término más amplio de lo que es la corrupción política, es sí, una falta de virtudes morales en los líderes políticos ajá, o en quienes ocupan distintos lugares de poder
¿no es cierto? Y por eso hoy se hace más imprescindible que en cualquier momento una restauración de lo que llaman la deontología en la función pública. Deontología en la Lo que los función países del pública. primer mundo llamaron Ajá, y llevaron a la ley, y ese es un sí. proyecto que yo quiero llevar al Congreso en caso de que pueda ser electo, Ujú. que es un sistema de accountability, es un sistema de ¿Cómo sería? A ver. responsabilidad integral Ajá, para la función pública, que va sí. desde la pena, desde las sanciones penales Ujú. hasta civiles y sociales, Ya. no solamente la acción política, sino también por la conducta política, por las Ajá, declaraciones políticas, porque no puede ser que un representante del pueblo, alguien que supuestamente tiene el honor, es el honorable Congreso de la Nación, que sí. tiene el honor de representar al pueblo, no se conduzca con la investidura y con la dignidad Ahí está. que debe Ujú, conducirse, que ujú. pueda ampararse en los foros como funcionario público, ¿no es cierto?, para decir cualquier barbaridad de cualquier Claro. persona, ¿no es cierto? Y Ujú, eso tiene que estar sancionado, ujú. porque la única forma de que la persona aprende es cuando se lo sanciona. Claro, Entonces pero tiene que haber acá se sanciones, roban todo y están caminando por la calle como si nada. Al contrario, a veces porque no hay un ellos sistema de denotan transparencia a ni de aquellos que los rendición de cuentas denuncian, ¿no? efectivo. Ajá. Porque acá tenemos investigaciones, se han hecho juicios, se han hecho investigaciones realmente que demostraron los graves hechos de corrupción que han cometido una gran parte de los dirigentes de la política de la Argentina y están ahí dando vuelta como si nada. O sea, se van reciclando y encima se Tal hacen cual, los ofendidos, ¿no? O sea, como si ellos tal fueran cual. los dueños de la verdad. Y acá la justicia Bueno, también eso es tiene que demasiado ver con lenta, que ¿no? este grado de corrupción, Les ha permitido a la justicia también que se produzca este jugo vergonzoso que vemos hace décadas en la República, ¿no? porque esta corrupción tampoco no es estanca, no es solamente de la política o no es solamente de determinado sector. Ujú. Se expande a todos los sectores porque es Claro. social, es un problema cultural y también está en el sistema judicial. Ujú. ¿Por qué no va a estar en el sistema judicial si no es estanco? ¿Por qué no va a estar en el agente policial de la esquina? ¿Por qué no va a estar en el Bueno, ciudadano de ahí a vemos lo que pie? pasa en Rosario, claramente, y en las zonas fronterizas que están los sistemas de seguridad totalmente eh, desencajados con la realidad de lo que acontece y avalan en muchos casos justamente la cuestión del narcotráfico y de la corrupción generalizada que tenemos. Ahora, ¿cuánto tiempo puede soportar una república una situación de estas características como la que está sufriendo la Argentina ya hace muchos años? Porque esto no es de ahora, se ha profundizado, Muchísimo tiempo, evidentemente, pero viene de muchísimo muchos tiempo, años, de larga data. muchísimo tiempo, Claro, muchísimo tiempo. ¿qué pasó? ¿Cuán- eh, ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuánto tiempo tienen países que están peores que nosotros y que viven con una clase gobernante rica, Claro. superpoderosa y totalmente impune, y Ujú. una población absolutamente por debajo de la pobreza, mucho peores que nosotros? Sí. Siglos, Ujú. siglos. Ujú. Ahora, el inconveniente de esto es que eh, cuanto más se tarde en cambiar y en nivelar la situación, más cerca vamos a estar de una posible revolución. Porque cuando la sociedad no se enmienda, y esto lo dice la historia, Sí. cuando la sociedad no se enmienda de arriba para abajo, con líderes probos, dignos, que tienen el honor de ocupar esos lugares, se termina a largo plazo nivelando desde abajo. Y cuando se nivela desde abajo, ahí ocurren las revoluciones, Ujú. siempre sangrientas, siempre de carácter mesiánico y muchas veces terminando en conformar una nueva élite gobernante que desplaza a la anterior, pero no cambia el sistema. Ujú. Esto de Por alguna eso manera le yo ha pasado a la abogo Argentina, tanto, doctor. por eso yo me esfuerzo Hemos tenido tanto. procesos militares muy duros en la Argentina y el sistema democrático no ha sabido adaptarse a la realidad que acontece en los últimos años. ¿Esto no es un mal Porque ejemplo nunca también? hemos tenido una democracia sustantiva, siempre fue Ujú. formal. Ajá, Hace 40 años que tenemos una democracia formal. Es ajá, decir, cada 4 años se vota
pero no hay una democracia de fondo, con ciudadanos formados, que tienen un voto ético, que tienen un voto instruido, ¿no es cierto? Sino que es Sí. un voto emocional, Ujú, casi forzado por la supervivencia. Es decir, lo único que hay de democracia es una elección cada 4 años, ujú. pero no hay una gobernabilidad en favor del pueblo, que es el verdadero Ahí está. motivo de la democracia, Ujú, no necesariamente y no agotado en el gobierno del pueblo, sino ujú. para el Para el pueblo. pueblo, claro. Cuestión que no acontece desde hace décadas, ¿no? Qué pena esto, ¿no? Cuando uno se pone a analizar estas cuestiones, que hayamos perdido tantos años, tanto tiempo, y que tanta gente haya tenido que sufrir estas atrocidades producto de la inmoralidad de estos dirigentes en los cuales ha confiado gran parte de la sociedad, ¿no? Y la culpa también la tiene la sociedad, que sigue votando a los mismos. Es decir, la Ujú. corrupción es la lucha contra la corrupción es Sí. una responsabilidad colectiva y que Ajá. requiere el compromiso de todos los ciudadanos y, por supuesto, la implementación de efectivas y duraderas políticas de Estado, más allá de los gobiernos. Ujú. Pero el 50% es la responsabilidad de la sociedad, que sigue votando a los mismos. Claro, Y si ahí está. votamos a los mismos, vamos a seguir teniendo lo mismo. Ajá. ¿Y cómo está olfateando usted lo que se puede venir en esta etapa electoral de 2023 en la Argentina? ¿Cómo lo está analizando? ¿Cómo lo está visualizando desde la óptica del análisis que usted puede hacer por la experiencia, por el conocimiento que tiene? ¿Hay probabilidades de que esto genere un cambio o como están dadas las circunstancias y en estas condiciones que tiene la Argentina, va a ser muy difícil de revertir esta situación que estamos atravesando de decadencia, de sufrimiento y de mucha problemática social y económica que nadie sabe cómo termina, ¿no? Se está hablando de un estallido del dólar cercano a los 700 pesos. Se hablan de situaciones de avance del narcotráfico en las fronteras en varios puntos del país. Esto Fíjese usted que no la es un buen degradación cada vez es síntoma, ¿no? mayor. Fíjese que la degradación cada vez es mayor. Ujú. Aparecen fenómenos que antes los había, pero ahora están mucho más potenciados. Claro. ¿Por qué? Porque la Y más violentos degradación cada también, vez es ¿no? peor. Con mayor Yo, violencia. sinceramente, Mm, eh, yo lo que veo es, más allá de alguna que otra excepción, sí. eh, candidatos, funcionarios que en su gran mayoría, en su generalidad, son carentes de competencia, carentes de compromiso con las obligaciones del cargo para el cual Sí. fueron elegidos o para el cual quieren ser elegidos, ¿no es cierto? Candidatos que están básicamente carentes de todo sentido de la vergüenza, hasta un punto de casi de no retorno, ¿no Tremendo, es ¿eh? cierto? Mm, Eh, y es importante que un candidato no tenga vergüenza, porque si no tiene vergüenza, la vergüenza es un sentido autorreflexivo que obliga por lo menos a la propia persona a no repetir el mismo acto que causó esa vergüenza. Es decir, es un principio de justicia inherente claro. que si no lo tiene, es una persona desfondada. Es una persona que ni siquiera puede hacer justicia consigo mismo y por ende mucho menos con el otro. Entonces, ahí ya no hay ningún tipo de responsabilidad, no hay ningún tipo de sentido de responsabilidad ni hacia sí mismo y mucho menos hacia el otro. Ujú, Entonces, ya no se permite construir ni siquiera el respeto. ujú. Eso hoy yo lo veo en muchos candidatos. Hay como demasiado Entonces yo hoy, caretismo, no tanto dentro del oficialismo, los personajes que están circulando, gran parte de la oposición o las fuerzas nuevas que decían que venían a barrer con la casta y ellos mismos producen también hechos que son muy tristes, ¿no? lo Negociar que lo los dijeron cargos, ayer, bueno, por no es que lo eso, dijeron hace 30 años y uno dice, bueno, claro, cambió la situación. Ayer lo dijeron. claro. Y no tiene ni siquiera esa vergüenza. Entonces, cuando Ujú. ese sentido de la vergüenza queda suspendido o queda anulado, es muy peligroso, ¿Cómo hacemos porque eso para explica también plantearle? la anulación del sentido de la responsabilidad en Ajá, lo social, en lo político, el sentido de la dignidad, el sentido de la culpa. sí. Entonces, no solamente se denigra a sí mismo, sino también a la población porque termina siendo electo. Ahora, yo digo, por supuesto que hay que ganar las elecciones,
Claro que hay que ganar las elecciones, pero la Realpolitik dice hay que ganar las elecciones a toda costa y la conducta del político tiene que ser funcional a su objetivo. Maquiavelo. Bueno, hay lo que se llama la política moral, que es no vale todo. Y si no gano la elección, que el ciudadano sepa qué alternativa se le propuso y cuál fue la que perdió. Porque el no ganar la elección no implica que está todo perdido. Hay un mensaje que se dio. Y esto no va, nadie espera que esto cambie de la noche a la mañana, pero hay que empezar por hacer algún cambio. Hay que empezar a mostrar funcionarios o candidatos que son probos, que Generar puedan respaldar conciencia, con ¿no? su De alguna propia manera. biografía lo que quieren hacer en la nación. Tal cual. Históricamente, salvo algunos ejemplos muy pequeños, muy Sí. excepcionales, quien no mantiene una ética en lo privado, tampoco la mantiene en lo público, porque lo público lo que hace es potenciar aquella oportunidad para seguir delinquiendo, seguir siendo corrupto. Totalmente.